Siguiendo con el tema del will y del going to, he preparado una clase totalmente práctica donde vamos a resolver un set de ejercicios que hacen referencia al tiempo futuro simple en inglés y por consecuente vamos a utilizar ya sea una u otra palabra clave que hace referencia a este tiempo verbal. ¿Ok? En pantalla, como pueden ver, tengo 4 ejercicios los cuales están en español. La idea principal es traducirlos, convertirlos en inglés, haciendo el uso correcto de ya sea de estas dos palabras para poder colocarlas en inglés. Entonces decimos, la película empezará a las 8 de la noche. Importante, lo primero que ustedes tienen que fijarse siempre es en la terminación del verbo base, que en este caso es terminación ra. El verbo base es empezar, pero termina en ra. Entonces, recuerden, cuando tenemos verbos que finalizan en ra, ran, ras, remos, irán, hace referencia al will. Por lo tanto, la oración me quedaría de la siguiente manera. The movie, ¿ok? Y aquí, como es terminación ra, esto automáticamente es un will. The movie will empezar en inglés, vamos a decir start, ¿ok? Start at 8 p.m. Y ahí tenemos esta oración en inglés con el uso correcto del will. The movie will start at 8 p.m. ¿Ok? Celebraremos nuestro aniversario. Vean acá, el verbo base es celebrar, terminación remos. Por lo tanto, seguimos utilizando el will. Entonces, celebraremos. ¿Quiénes? Nosotros. Por lo tanto, decimos we. ¿Ok? Vean, como es remos, decimos will. Y celebrar en inglés decimos celebrate. We will celebrate our anniversary. Y ahí tenemos, we will celebrate our anniversary, ¿ok? Ella enviará las observaciones por correo. Vean acá, terminación ra. El verbo base es enviar, por lo tanto, seguimos utilizando el will. Y decimos, she will, recuerden que esto hace referencia al will. She will, y enviar en inglés decimos, she will send the observations, okay, by email, okay. She will send the observations by email. Recuerden que aquí también podemos utilizar las contractions de lo que es el pronombre más el will, okay. Ustedes visitarán el museo durante el viaje. Vean, ustedes, en este caso, el verbo termina en ran. Seguimos utilizando el will. Entonces, you, ok, you, y aquí automáticamente, como termina en ran, es will. You will visit, ok, the museum during the trip. Y tenemos, you will visit the museum during the trip. Sigamos resolviendo estos ejercicios. El primero dice así, ella va a comer con su mamá. Importante, ¿cuál es el verbo base? Comer. Por lo tanto, antes de comer, tengo una combinación de palabras que me va a decir ya sea utilizar el will o el going to. En este caso es va a. En español, cuando tenemos esa conjugación o esa combinación de palabras, las cuales son va a, voy a, vas a, van a, vamos a, ¿ok? Hacen referencia al going to. Por lo tanto, esta oración sería con el uso de esas dos palabras. Entonces decimos, she, ¿ok? Importante, antes de utilizar el going to, el pronombre debe ir acompañado con el verbo to be al cual él hace referencia como tal. En este caso es she is. Ahora bien, she is, ahora sí, va a, es going to comer. Eat with, ¿ok? Con su mamá. ¿La mamá de quién? De ella. Entonces decimos with her mom. She is going to eat with her mom, ¿ok? Voy a leer el libro. Vean, el verbo es leer, pero antes tengo el voy a. ¿Quién? Yo, ¿verdad? Entonces decimos I, con el verbo to be que va con él, I am. Voy a, hoy sí, going to leer, to read the book. I am going to read the book, ¿ok? El equipo de fútbol va a practicar mañana. Vean, el verbo es practicar, pero antes de practicar
tengo va a. Por lo tanto, seguimos utilizando el going to. Entonces, the soccer team, ok, vean, is going to, ok, practice tomorrow. The soccer team is going to practice tomorrow, ok. Vamos a adoptar una mascota. Vean, vamos a hacer referencia al going to. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces decimos we, ¿con qué? Con are. We are, vamos a es going to, ok, adopt, ok, a pet. We are going to adopt a pet. Resolvamos los siguientes ejercicios. En pantalla tengo 4 ejercicios, pero estos ya son en futuro, pero con negación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miremos, vean. No iré a la fiesta mañana. Vean, importante, es una negación. Ya tengo el no, por lo tanto, yo me agregar la palabra clave que nos hace referencia a la negación. Ahora vean, el verbo es ir, pero termina en de. Entonces, eso es referencia que voy a utilizar el will como tal. Entonces, decimos, vean, ¿quién no irá? Yo, ¿verdad? Yo no iré. Entonces decimos I, ok, vean, will, y luego el not. Recuerden, aquí también puedo decir también I won't. Ya sea una u otra está correcta. I will not o I won't. Ir en inglés es go. I will not go to the party, ok, tomorrow, okay? I will not go to the party tomorrow, or I won't go to the party tomorrow, okay? Él no terminará el reporte. Vean, el verbo termina en ra. Por lo tanto, seguiremos usando el will. Entonces, es una negación. He, entonces, él. He will not. Terminar. Finish. He will not finish, okay, the report, okay. He will not finish the report, okay. No vamos a comprar la casa. Vean, es una negación, pero en este caso tengo la palabra vamos a. Por lo tanto, utilizaremos lo que es el going to. Y decimos, vean, no vamos. Entonces hablamos de nosotros. Entonces decimos we, ok. ¿Con quién va we? Con are. Ahora bien, cuando tengo ya el verbo to be, después voy a colocar la negación. We are not. Vamos a es going. Going to comprar. Buy the house. We are not going to buy the house. Ok. No vamos a comprar la casa. No vas a llamar a tu papá. Negación nuevamente. Vas a. Seguimos con el going to. Entonces, no vas. ¿A quién va directamente o dirigida la oración? En este caso, a tú o a ustedes. Ok, pero en este caso es vas a, por lo tanto es a usted o a tú como tal. Entonces decimos you. Ok, va con are. Seguido, miren, el not, como es negación. You are not, vas a, es going to, llamar, call, ok. You are not going to call to your father. You're not going to call to your father, o you're not going to call your father, ok. Aquí va seguido esto. You are not going to call your father. Ok, no vas a llamar a tu papá. En este caso tenemos preguntas en el tiempo futuro simple en inglés. Como siempre, seguiremos la misma temática, ¿verdad? Convirtiéndolas en inglés dependiendo lo que es el will y el going to. Ok, entonces tenemos, ¿jugarás con nosotros? En este caso, vean el verbo base es jugar, pero termina en ras. Por lo tanto, hace referencia al will. Ahora bien, para poder realizar la pregunta, yo siempre les he dicho en las clases anteriores, hagamos primero la oración positiva, afirmativa, y a partir de la afirmativa vamos a hacer la pregunta para que sea más fácil y entendible
para ustedes, ¿ok? Entonces, si yo quiero colocar esta pregunta en afirmativo en inglés, vean, ¿jugarás? ¿A quién le pregunta directamente? A tú, ¿verdad? O a ti. Entonces, decimos, you, como es ras, es will. Entonces, you will play, ¿ok? With, nosotros en este caso, vean, es us, perdón, en este caso es afirmativo. Us. Ahora bien, a partir de esta oración afirmativa, hagamos la pregunta. ¿Cómo se hace? El will pasa a la primera posición. Y ahí sí tenemos, will you play with us? Entonces, esta última oración es la pregunta que me está colocando el ejercicio. Will you play with us? ¿Jugarás con nosotros? Ella terminará el reporte a tiempo. Entonces, hagamos primero lo que es la oración en positivo. Importante, terminación ra. Entonces, will. Entonces decimos, she will finish the report on time. Ahí está en afirmativo. Ahora hagamos el switch. Entonces, el will pasa a la primera posición y decimos, will she finish the report on time? Y esta viene siendo lo que es la pregunta, ¿ok? Él va a participar en la competencia, ¿ok? Entonces vean aquí importante, va a. Ahora sí, vamos con el going to. Pero hagamos esta pregunta, pasemos la primera afirmativo. Entonces decimos, he va con quién? Con is. Entonces he is, va a es going to participar, participate in the contest. ¿Ok? Ahora bien, a partir de esta, hagamos lo que es la pregunta. Entonces, ¿aquí qué pasa? El verbo to be pasa a la primera posición. Y decimos, is he going to participate? Y aquí, in the contest. Y esta hace referencia a la pregunta del ejercicio. ¿Ok? Ahora, ellos van a hornear un pastel para el cumpleaños. Entonces lo mismo, vean aquí, van a hacer referencia al going to. Entonces decimos, they, va con are, they are, van a, going to, hornear, to bake, un pastel, a cake, ok, for the birthday, ok, positivo. Ahora vamos a pregunta. Entonces les decía, el verbo to be a la primera posición. Are they going to bake? Y aquí a cake for the birthday. Y aquí tenemos la pregunta como tal. ¿Ok? Y bien, es bien sencillo. Básicamente es poner atención en la terminación del verbo base y obviamente de estas palabras o estas uniones que van en las oraciones o cuando nosotros las pronunciamos para saber si utilizamos el will y el going to. Y bien, esta ha sido la clase que he preparado para cada uno de ustedes. Espero les hayan entendido y como siempre les dejo en la parte de abajo el link del examen autoevaluativo online para que puedan ponerse a prueba con más ejercicios de estos y así de una vez por todas entiendan lo que es el will y el going to cuando hablamos del futuro simple en inglés. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase de inglés. Bye bye.